Damos gracias a Dios porque nos congrega para escudriñar su palabra. Estamos analizando cada domingo, y quizás va a ser el tercero, desde Daniel 9, en la perspectiva de la salvación. Cuando hablamos de perspectiva, queremos decir ver desde lejos, con amplitud, cómo Dios manifiesta su salvación a su pueblo. ¿Cómo lo hace en el fondo? ¿Cierto? ¿Cómo nos habla el Señor? Sobre todo con Israel, que aquí en Daniel 9 confiesa Daniel que el exilio en el que están se debe al cumplimiento de las maldiciones que están escritas en la ley de Moisés a causa de que Israel no guardó la ley del Señor. Y de los pecados que Israel cometió es evidente, había idolatría, soberbia, no se oía la voz de los profetas, lo leemos en la escritura más de una vez, sobre todo en Jeremías, que es el profeta que habló antes del exilio que ellos tuvieron, donde dejó Israel desde el rey, ¿cierto? Podemos decir que después del exilio no se levantó más rey en Israel hasta que vino el Señor Jesucristo. Eso lo podemos encontrar en el libro de en el libro de Ezequiel, ¿cierto? Y por lo tanto es singular también que Daniel en esta condición deje claro de que lo que a ellos les había venido y había fluido era una maldición. Fluyó, pues, dice, sobre nosotros. Es como el agua, cuando se derrama el agua y viene como un torrente y inunda y trae consigo su castigo. En Daniel 7, por ejemplo, en Daniel 9, leíamos, sobre todo, él dice que vuelve a decir en el 7, tuya, Señor, la justicia y nuestra es la confusión de rostro. Está diciendo, Señor, tú has sido justo, nosotros estamos confundidos por lo que ha ocurrido. ¿Qué decir confundidos? Ellos esperaban estar tranquilos y le vino juicio. Sin embargo, es porque ellos nos habían escudriñado qué es lo que habían hecho. Dice, nuestra es la confusión de rostro, dice. Como en el día de hoy a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, y a todo Israel, a los de cerca y a los de lejos, en todas las tierras, a donde los has echado, a causa de su rebelión que contra ti se rebelaron. ¿Cierto? ¿Qué es lo que está en las maldiciones que leíamos, ¿cierto?, en el libro de Deuteronomio, y también algunas de ellas en el Levítico? Entonces dice, más adelante, en el 8, oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Y luego dice, en el verso 9, que el centro de nuestro estudio, Daniel 9:9, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar. Entonces, Daniel 9:9, de Jehová es el tener misericordia y perdonar. Claro. Y bueno, está perdonando, está en la situación de situación desfavorable, no tengo porque usan a pecar. Aunque contra él nos hemos rebelado, ¿cierto? Porque nosotros no muy bien. Y luego dice, y no obedecimos la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes, las cuales puso él delante de nosotros por mano de sus siervos, los profetas. Luego dice, en el verso 12, él ha verificado su palabra que habló sobre nosotros y sobre nuestros jueces que lo gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal que nunca fue hecho debajo del cielo como el que fue hecho en Jerusalén. Según está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y nos hemos rogado a la paz de Jehová, nuestro Dios, para convertirnos o arrepentirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. O sea,
de que en realidad esto ha venido por causa de lo que hemos hecho. Entonces está claro aquí, ¿no? Que Dios trajo el mal que les había venido, porque aquí lo reconoce. En el 14, veló por tanto Jehová sobre el mal y trájolo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que hizo, porque no obedecimos a su voz. Luego dice el versículo 15, ahora pues Señor nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, que hiciste nombre por este día, hemos pecado, impíamente hemos hecho. Oh Señor, según todas tus justicias, aparte ahora tu ira y tu furor sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son dados en oprobio en derredor nuestro. Ahora pues Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y es que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor de tu nombre. Inclina, oh Dios mío, tu oído, y si oye, abre tus ojos y mira nuestros asolamientos y la ciudad sobre la cual he llamado tu nombre. Porque no derramamos nuestros ruegos ante tu acatamiento conforme a nuestras justicias, sino conforme a tus muchas misericordias. Entonces, Daniel estaba diciendo, nosotros estamos pidiendo este perdón, no confiados en nuestra justicia. Ojo con eso. Derramamos nuestros ruegos ante tu acatamiento, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Entonces, el versículo, ahí es uno de los más importantes de la lectura, en el versículo 18. Entonces ellos oran a Dios, confiados en su misericordia. En su misericordia, y muchas veces, y no en su justicia. Porque la misma condición de exiliado demostraba que ellos no habían sido justos. Si hubieran sido justos, no estarían en el exilio, sino que ellos mismos se han revelado contra Dios. Entonces, tuya es la justicia, dice, en el versículo 7 anterior, ¿recuerda? También, versículo 7, 9-7 de anterior dice, tuya es la justicia. Nuestra, la confusión de otro. O la vergüenza del rostro. Cuando uno está confundido también puede tener eso como avergonzado. Ellos estaban exiliados. ¿Cómo estarían ellos ahora? Hasta un idólatra había dicho, esto hicieron algo muy malo contra su Dios, porque lo protegió. Mira lo que vinieron a parar. Exiliado, lejísimo de su territorio. Bueno, entonces tenemos aquí que cuando uno peca contra Dios según la ley de Moisés, no tiene remisión. No hay remisión. Cuando uno peca contra Dios, ¿qué dice Dios? Al que me cae, dice, en el libro de Deuteronomio, yo raeré de mi libro que he escrito. Por lo tanto, si usted peca en idolatría contra Dios, no tiene remisión. Sobre la remisión. Salvo que Dios quiera perdonar. Salvo que Dios quiera perdonar. Entonces leemos en nuestro libro romano, ¿cierto? Del que quiere Dios tiene misericordia, y el que quiere endurecer el inglés, es decir, es conforme a su misericordia, es que uno busque a Dios, reciba del perdón, o ser endurecido y no mirar la paz de Dios. Dice, no hemos rogado la paz de Dios para recibir el perdón. Por lo tanto, tenemos aquí que las maldiciones, ¿se recuerdan? ¿Qué era en Israel? ¿Para qué las dejó Dios? Por ejemplo, para castigar, Señor, su injusticia, pero también como ejemplo y señal. Señal. Entonces esta señal, ¿cuántas veces la hemos visto ya en Israel ahora en la historia? ¿Cierto? Notorias hay varias, pero
tenemos esta señal que se cumplió, en que fluyeron las maldiciones en el año 600 AC, ¿verdad? Exilio, cautividad, ¿cierto? Babilónica. Y después este evento ocurrió también de nuevo, no por la destrucción, por Tito, general romano, y esto fue el año 70 o 71. 2 veces ha venido este juicio. Entonces, ¿qué señales ha dejado Dios para saber lo que acontece con el mundo y lo que acontece con su pueblo? Las maldiciones que se ven en Israel. Eso es importante tenerlo presente como fundamento de estudio bíblico siempre. Ahora, por ejemplo, nosotros, ¿se ha quitado la ira de Dios sobre el la santuario terrenal? No. ¿O está asolado? Hasta el día de hoy. Está asolado. Entonces, esta maldición sigue. Y va a seguir hasta cuando venga el santuario, que sabemos vendrá de los cielos, como hemos visto en la Escritura. Esperamos, ya no tenemos aquí ciudad permanente, decía el que escribió el libro de Hebreo, esperamos la por venir. Así que es evidente para nosotros, ¿no?, que estos eventos han sido notorios ante nuestros ojos, están escritos en la historia, ¿cierto? Déjenme de repasarlo. Entonces, recordemos Deuteronomio 28, ...45 y 46. Necesito que alguien me ayude a leerlo. Ya que estamos hablando de la cautividad babilónica y la destrucción y cautividad contra los romanos, ¿cierto? ¿Lo tiene alguien para verlo? ¿De dos, por bien? Sí. 45 y 46. Dice, y vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te perseguirán, y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó, y serán en ti por señal y por maravilla, y en tu descendencia para siempre. En tu descendencia Para siempre. para siempre. O sea, no era una señal para el tiempo de Israel mientras estuvo Moisés con ellos, sino que es para tu descendencia. ¿Qué les parece? Entonces, tenemos una señal profética aquí. Las maldiciones son señales. Oiga, se parece al texto del versículo 37, es casi calcado. Parecido. Será por pan, me dice, por ejemplo, Exacto. Y por favor. a todos los pueblos. A todos. Entonces, vemos un pueblo Israel atribulado, pero como él lo ha pasado por el mundo como pobrecitos son, nada malo hemos hecho. ¿Cierto? Aunque yo digo que lo que le pasó a Israel, según el juicio de Dios, debería haberle pasado a todo el mundo, porque todos somos merecedores del mismo trato por nuestras impiedades también. Pero Dios, como es misericordioso, toma a su pueblo, a su hijo, y lo castiga, como un padre que ama. ¿Cierto? Jehová
lo corrige como un padre que ama. No significa que ellos con sus sufrimientos pierdan su pecado, para nada. ¿Qué dice la Escritura referente a esto? Dice que cada uno morirá por su pecado. Así que, si Dios entregó a muerte a algunos de ellos, no lo hizo porque eran los más malos de los hombres, sino como dijo Jesús, referente a la torre de Siloé. Cayó una torre, mató 18. Yo preguntaba, Jesús, ¿pensáis que este es los más pecadores que todos los que estaban en la ciudad? No, sino que si no os arrepentís, pereceréis igualmente. ¿Qué pasa cuando todo el grupo está podrida la manzana y toma una y la tiro yo, la desecho? Toma un grupito, ¿para qué? Para que los demás reaccionen. Porque si Dios toma todo, no hay esperanza. Entonces por eso es que el mundo estaba a cierta hora. Dios hace juicios, no definitivos, sino que pequeños juicios, a fin de que nosotros nos arrepentamos. También se acuerdan que las plagas que van a ser mandadas en el tiempo postrero no son todas consumadoras al principio. Pero Dios le reprocha a la humanidad y cosas que no se arrepintieron. Ahora, ¿tenemos duda nosotros que Dios pueda hacer esto en todo el mundo? De traer estos juicios que están anunciados en el Apocalipsis. Hemos leído que la peste, la pestilencia, la espada, el hambre, Dios lo usó antes en Israel como señal, ¿o no? ¿Y antes con qué pueblo lo había hecho? Con Egipto, ¿se recuerdan? Por lo tanto, Dios tiene la mano corta como para no hacer esto en el mundo entero antes que venga el Señor Jesucristo. Dios se glorió en Faraón, para esto mismo te levantaba. Mientras más se endurecía contra Dios, mientras más Dios lo endurecía, porque también la Biblia dice, endureceré el corazón de Faraón. Dios dice que lo endureció para mostrar en él su potencia y su nombre fue anunciado por toda la tierra. Y esto lo prueba que es así. Tenemos el caso de los gabaonitas, ¿entendieron a Dios o no? Claro, pues se fingieron. Entendieron que Dios le había dado toda la tierra por lo que Dios había hecho en Egipto. Y se fingieron, incluso mintieron. Y Dios tuvo misericordia de ellos. Tomaron por mentira una bendición. ¿Quién hizo eso también? ¿Quién tomó una bendición que no le correspondía? También Rahab y también Jacob. Fíjense entonces que aquí lo que importa es que uno aprecie. Lo que otros desprecian, otros lo aprecien. De todos los pueblos que... Eso fue lo único que hicieron guerra con Israel. Porque se acuerdan lo que dice Josué. Jehová endurecía el corazón de ellos. Josué 11:20, para que resistirse con guerra a Israel a fin de destruirlo, como Jehová lo había mandado a hacer. ¿Se acuerdan? Entonces es evidente de que Dios hace juicios entonces en Israel para que el mundo tema, así como hace misericordia en Israel, es para que teman. Es decir, el nombre de Dios es anunciado ahora, por decirlo así, Israel es el Egipto de Dios ahora. Él muestra ahí, pero ahí Él no solamente muestra el Egipto, también muestra su salvación. La salvación viene de Jehová y viene a través de los judíos, porque Jesucristo es descendencia de Abraham y descendencia de David, y conforme a la promesa, ¿cierto? Él es el renuevo de David, ¿cierto? La raíz y el linaje de David. Por lo tanto, cuando veamos estos juicios en Israel y no entendamos, por ejemplo, cuando dice la Biblia que ella fuera el patio de Enomías porque es dado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa en 42 meses, lo dice en Apocalipsis, ¿cierto? ¿De qué estamos hablando nosotros? De esta maldición. ¿Se acuerda que también le anticipó a Salomón de que si ellos pecaran contra Dios, ese santuario también le iban a entregar en manos de otros pueblos? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que estas cosas fueron anunciadas por Dios antes. Que estas maldiciones las estamos viendo hoy. Somos testigos de estas señales. Y nosotros decimos, ¿y dónde está Dios? Y está aquí al lado de nosotros. Vemos el santuario asolado. Entonces, ¿qué vemos? La maldición de la ley de Moisés quedó sobre ellos. Pero Dios ha determinado quitarla cuando acabe el tiempo y se cumple el tiempo de los gentiles. ¿Cierto?
Esta será hasta que venga el tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles según. ¿Cierto? Eso lo dice el Evangelio según Lucas. San Lucas. Y lo otro que citamos está en Apocalipsis. Y aquí me toca una cosa. ¿Se acuerdan que la Escritura dice que el hombre no conoce su tiempo? ¿Qué estaban a entender con eso? Que lo ha predestinado. ¿Qué es lo que yo no conozco? El día de mañana. El día de mi muerte. El día de mi muerte. Eso es lo que dice la Escritura. El hombre tampoco conoce su tiempo. Miren, tiempo de nacer, tiempo de morir. ¿Conocemos los tiempos? ¿Sabíamos qué día íbamos a nacer? ¿Sabemos el día que moriremos? Tampoco. Usted no conoce su tiempo. Así, esos tiempos no son desconocidos a Jehová. Y el tiempo que los gentiles sean extinguidos, el día y la hora de ese tiempo, nadie lo sabe. Porque es un tiempo que solo Él sabe y ha determinado saberlo solo Él, nuestro Dios. Ni el Hijo lo sabe, ni los ángeles del cielo, solo Dios lo sabe. Porque ese es el día de la muerte de los hombres impíos, como dice la Escritura. Es el día del juicio de Dios. Y puede ser que su venida es como ladrón, y Él ha ocultado, lo ha ocultado. Porque muchos se fingirían delante del Señor en ese día. ¿Cierto? Y por eso Dios siempre trae la verdad, la advierte, pero no dice el día. El que teme se aflige y busca a Dios. Y eso viene del Espíritu de Dios en el corazón. ¿Qué ha pasado con nosotros? Que todavía no nos volvemos a Egipto todavía. Y espero nunca, ¿no? El Señor sea así en nuestro corazón. Vamos entonces viendo. ¿Está relacionada las profecías de Daniel con las maldiciones de la ley de Moisés? Sí, están relacionadas. ¿Está relacionada la situación del templo actual con las maldiciones dichas por la ley de Moisés? Sí, está relacionado, porque fue dejado en la dominación, tal como lo dijeron las maldiciones de Moisés, del Levítico y las dichas de Salomón, que el santuario sería asolado. Y Dios ha determinado purificarlo, ¿cierto? De otra manera distinta, no con sangre de macho de cabrío, ¿cierto? Sino que el mismo Señor Jesucristo, no teniendo nada que purificar la vida santuario, pero de nada inmundo, ¿no es que el umbral de Dios no está junto con el umbral de Dios? Consideremos cuán lejos está Dios de nosotros. Lo que hago yo le afecta, la falta de ozono, por causa de nuestra hermana forma de producir las cosas y de hacer. El humo, mi pecado, no le afecta. Y eso es lo más interesante de Dios, de que no mereciendo, o sea, no necesitando nada de Dios de nosotros, ni siquiera la alabanza, porque tiene a sus ángeles que le reconocen, se digna preocuparse de nosotros y hacer todo esto, ¿no? Y nos comunica con los profetas, con su voluntad. Entonces Dios no hará nada sin que lo comunique a sus siervos los profetas. Porque Él había dicho que había de levantar profetas como Moisés en medio de su pueblo. Y a Él debemos oír. Y la gente ha visto la palabra, ha visto a Jesucristo revelado en las Escrituras, mayor profeta que todos, porque estuvo con Dios, no en un monte, estuvo con Él antes que el mundo fuese. Amén. Padre, y se glorifican con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús no habló con Moisés a través de apariencias, viendo las espaldas de Dios como estas versiones nuevas. Nunca vio el rostro de Dios, solo vio su apariencia, su espalda, dice la Biblia. Él se escondió en una peña, Dios lo cubrió y él pasó de espalda delante de él. No vio nunca su rostro. Pero debemos que ese que pasó delante de él fue el ángel que le habló. Ni siquiera fue Dios mismo, pero la apariencia de Dios estaba en él. Así como los hijos de Dios, ¿cierto? Somos nosotros imagen y semejanza de Dios, ¿cierto? Los ángeles, con mayor razón, son imagen y semejanza de Dios. Y nosotros seremos semejantes a ellos, como los ángeles de Dios. ¿Se acuerdan que dice el Escritura? Bueno, lo que estoy diciendo es que tenemos aquí un fundamento muy firme para entender las profecías.
El que tiene oídos para oír oiga, digo yo también. Bueno, ¿y cómo pasa esto de que el santuario está asolado? Y me acuerdo lo que dijo Daniel, que fluyó la maldición. Fluir quiere decir que se despertó de inmediato la palabra de Dios contra ellos en el tiempo que él quiso. O sea, ninguno de estos juicios vinieron al azar. Vinieron porque estaba antes anunciado por Dios. Y Dios no lo hizo antes por su misericordia nomás, porque lo podía haber hecho antes. Pero lo hizo en ese momento según su propósito. Y situaciones en las que quedaron sin rey. Sin rey. Sin terafín, claro. Etcétera, sin terafín, sin arca. Y Dios en los últimos días, antes de la destrucción, ¿cierto?, le levanta al Mesías. Claro. Quien viene a tomar nuestros pecados. A sellar la profecía, dice. Claro. Y a traer la expresión, la piedad de la iniquidad, que es lo que María más relevante, todo lo que dice ahí, cumplir la escritura. Entonces nuestro Señor Jesucristo no vino sino a cumplir toda la expectativa de la ley. De Jehová es perdonar. Pero ¿cómo yo puedo ser perdonado bajo un régimen antiguo? ¿Cierto? Salvo que Dios diga que sea con sacrificio. ¿Se recuerdan cuando con todo David al pueblo? ¿Qué revelación recibió David? Que tenía que hacer un sacrificio a Dios para que se arreglara su hijo. ¿Se recuerdan? Y compró la era de Ornán Jebuseo, ¿se acuerdan? ¿Y hizo sacrificio a Dios? ¿Qué característica tuvo ese sacrificio? Que cesó la mortandad. ¿Pero qué le pasó al sacrificio de David que ofreció? Y no me equivoco, quiero responder por favor, cielo. Pero cuando entendió David que había sido acepto sorprender, se son mortandad. ¿Pero por qué David escogió la mortandad? Porque era un juicio de Dios. Y que grande era su misericordia. Ahora, tal como David, tal como lo decía las escrituras, ¿cierto?, del Antiguo Testamento, de Jehová, que Jehová es grande en misericordia, se aferró a esa expectativa. Como nosotros hoy también, cuando creemos en Jesucristo, nos aferramos a su misericordia, que Él ha querido perdonarnos porque envió a su Hijo, unigénito, por nuestros pecados. Le envió no para vivir para sí, sino para vivir para nosotros, en favor nuestro, y tomar nuestras culpas y pagarlas en la cruz. Por lo tanto, ninguna maldición hay ahora sobre nosotros, por causa no de nuestra justicia, sino de su gran misericordia, porque la perdonamos. Por lo tanto, si vamos ahora al Salmo 103 de la escritura, Salmo 103. Versículo 103, 103, no 13. A veces uno escucha 13 a veces. 103, 3 o 103, porque no sé, de 113. Claro. Voy a leer del 1. Bendice alma mía Jehová, y bendiga todas mis entrañas su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Está muy conocido eso. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Fíjese qué interesante, la ley no permitía esto. Dice que el que pecaba ante Dios, no de hierro, no tenía remisión.
Entonces cuando David está hablando de perdonar, aquí está hablando de algo realmente significativo, que la ley no contemplaba. Solamente el que pecaba de hierro podía ofrecer sacrificio a Dios. Dice, es que Él perdona todas tus iniquidades, y dice todas, ¿no? Es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila, es decir, la salud nuestra, ¿cierto? Las bendiciones con las cuales nos sustentamos, ¿cierto? El sacarnos de aflicciones, todo esto viene de la mano del Señor, sobre todo lo más importante, el perdón de nuestros pecados. Entonces dice, Jehová que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia, sus caminos notificó a Moisés. Miren, por aquí empieza la cosa. Y a los hijos de Israel sus obras. ¿Qué significa notificó? Notició, dicen las versiones más modernas, ¿cierto? ¿Qué dice? ¿Por qué dice que los comunicó? Porque ellos fueron testigos. Y estas cosas quedan escritas para las generaciones posteriores, ¿cierto? En la ley de Moisés. Entonces dice, y a los hijos de Israel sus obras. ¿Por qué sus obras? Porque todas las señales que hizo Dios en Egipto y en el mismo Israel contra ellos o a favor de ellos, ¿no? Respecto a estas mismas cosas que dijo antes, están escritas en la ley. Dice, y en relación a lo anterior, ¿cierto? Misericordioso y clemente es Jehová. Aquí está el conocimiento de Dios, pues esto es conocer a Dios, hay que saber qué es. Misericordioso y clemente es Jehová. Lento para la ira y grande en misericordia. Pero me dice, no contenderá para siempre. Y aquí es donde entendemos esto bien. Esto es Salmos 9. Entonces, grande misericordia, y lo sucia con esto, mira. Y dice, no contenderá para siempre. Ni para siempre guardará el enojo. No contenderá para siempre, tampoco se enojó. Entonces David cuando eligió ser entregado a la pestilencia, porque viene de mano de Dios, sabía que no era mano humana, iba Dios a orar, no iba a caer en manos de un ejército. ¿Qué es peor entonces? Caer en las manos de los hombres, que en las manos de Dios. Porque Dios es misericordioso. Aún, ¿cierto? Porque en el día del juicio final ya no va a haber esa posibilidad. Hoy es el momento. Por eso dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, ¿cierto? Es decir, crea el Evangelio y que Cristo murió y resucitó por nosotros para que tengan vida, eterna y perdón de pecado. Y dice aquí, lento para la ira, grande misericordia, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará enojo. Dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, es decir, que Dios no los castigó todo el tiempo que merecían ser castigados, sino que quedaría residuo de ellos, ¿cierto? Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Dice, ¿cuánto está lejos el oriente del occidente? ¿Saben lo que significa eso, no? ¿Para dónde está el oriente aquí? ¿Y el poniente? Están separados, ¿cierto? ¿Cierto? Dice, ¿cuán lejos está el oriente del occidente? Así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Alejó los pecados. ¿A qué les huele esto? ¿Cuándo Dios alejaría los pecados de ellos? No falta. Márquenlo, por favor. Márquenlo en su Biblia. Versículo 12, entonces 103, 12.
alejar nuestras rebeliones. Y una rebelión, ¿cómo se pagaba la ley de Moisés? Con muerte. ¿Qué le significó no obedecer a Samuel de noche a él y a Eva? El Espíritu de Dios se apartó de Saúl. Y no empezó a tormentar el espíritu malo de parte de Jehová, como se ve. Dios lo desechó para que no fuera más rey. Terminando entonces dice: como el Padre se compadece de su Hijo, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Acuérdase de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. Por favor, ayúdense y ayúdenme a mí en esto que estamos leyendo. ¿Qué tiene que ver esto último de que somos polvo, que somos como la flor que es cortada, con el hecho de que Dios sea misericordioso y clemente y no guarda para siempre de nosotros? Hay una relación, es así, es cierto. ¿Qué relación ahora? El hombre como la hierba son sus días. ¿Cómo son nuestros días? ¿Así de largo? Entonces, ¿qué está diciendo usted? ¿Por qué no guarda para siempre misericordia? O sea, ¿por qué no guarda para siempre el enojo, perdón? No podríamos soportarlo. No tendríamos tiempo para... Porque nuestros días son muy cortos. Es decir, tiene misericordia para perdonarnos en nuestros días, ¿cierto? Porque nuestros tiempos son muy cortos. Si no, no tendríamos esperanza alguna. Si Él se enojara... A ver, hay gente que se enoja de generación en generación con nosotros. ¿Tenemos un ejemplo? Los descendientes de Saúl, ¿se acuerdan? Guardaron siempre enojo contra Israel y lo odiaron de generación en generación. Pero Dios no es así, no es como el hombre. Dios se compadece de los que le temen. Si ustedes han arrepentido sus pecados y confiesan el nombre del Señor Jesucristo, dice, el confesar el nombre del Señor será salvo. ¿Qué es arrepentirse? Reconocer que hemos hecho mal delante del Señor, pedir perdón de nuestros pecados a nuestro Dios y acogernos con la fe a creer que el Señor Jesús pagó por su muerte nuestros delitos en la cruz, que es el Evangelio que predicamos. Bueno, entonces dice aquí: el hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no se conoce más. Mas la misericordia de Jehová, desde el siglo hasta el siglo, sobre los que le temen, o para siempre, y su justicia sobre los hijos de los hombres, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Bueno, hasta ahí quiero leer. Entonces entendemos que Dios es clemente y misericordioso, lento para la ira, grande misericordia, porque Él no contiende para siempre con nosotros y perdona nuestras iniquidades y las hace alejar de nosotros cuando nos arrepentimos y nos volvemos a Él, ¿cierto? Como dice Jeremías 31. Vamos a Jeremías 31. Este texto, digamos, de lo marcadísimo. Jeremías 31, dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, dice el Señor Jehová. Entonces, ¿quién invalidó el pacto? Y da testimonio el mismo Daniel. Todo Israel, ¿qué hizo con la ley de Dios? No la guardó. Entonces, ¿por qué ellos invalidaron mi pacto? Bien que fui yo
un marido para con ellos, dice Jehová. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Daré mi ley en sus entrañas y escribirélas en sus corazones, y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñarán a ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte la mar y brama sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Entonces nuestro Dios ha dicho, tal como David, Él ha querido no contender por los que se arrepienten, ¿cierto? Y creen y busquen en Dios el perdón. Y Dios para ellos tiene esta promesa, un pacto nuevo que ha hecho con nosotros, donde los pecados y la iniquidad, Dios de ellos no se acuerda más. Esto lo dice Jeremías 31, ¿cierto? Hasta el versículo, hasta el 34. Perdonará los pecados y de ellos no se acordará más. 31 al 34, nuevo pacto, no se acordará más de, nos perdonará y no se acordará más. Aquí dice claramente dos cositas: perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces, aquí tenemos la esencia de nuestra fe. Nuevo pacto, perdona la maldad y no se acuerda más del pecado. ¿Significativo es para Israel esto? Sí, porque dice anteriormente, Jeremías 31, del 29 al 30 dice: en aquellos días no se dirá más, los padres comen las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su maldad. Los dientes de todo hombre que comiera las uvas agraces tendrá la dentera. Es decir, el que pecare, eso él lo va a pagar, no lo va a pagar el descendiente. Porque ¿qué hayan dicho yo? En Éxodo 20, versículo 5. Esto es lo que se cambió el pacto. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito o castigo la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, dice, a los que me aborrecen. Es decir, cuando dice aquí, en Jeremías, por algo el pacto es nuevo. ¿En qué es nuevo el pacto? En que cada uno morirá por su pecado. Y entonces este nuevo pacto, Dios ha querido
que nadie más pague de los hijos por los pecados de los padres, porque Dios olvidará cuando perdone los pecados de las personas para siempre. ¿Pero por qué? Porque Jehová cargó en él, dice, el pecado de todos nosotros. Otro llevó la culpa por nosotros. Y Dios la hizo alejar de nosotros. Como el oriente está alejado del occidente, hizo alejar nuestros pecados, porque es misericordioso y grande en misericordia y salvador nuestro Dios. Así que tenemos entonces de que Israel tiene consuelo en Cristo Jesús, porque Él ha traído la salvación. Él quiere alejar los pecados de la humanidad, de ellos, como el oriente del occidente. Quiere que entremos en este nuevo pacto, donde el Señor perdona los pecados y se olvida de ellos, porque los pone sobre otra persona como cordero para que los lleve la cruz. Así que, ¿en qué es el nuevo pacto? En que Dios toma Éxodo 20 y le dice: yo, Dios, por medio de boca de Jeremías digo, ya no castigaré más la maldad de los padres sobre los hijos. ¿Qué les parece? ¿Qué está haciendo con el libro, con los 10 mandamientos del Señor? Díganme si no es mejor este pacto. ¿Es mejor el pacto? Porque ya los hijos no llevan el pecado de los padres. ¿Qué les parece? Entonces hizo grande su misericordia. Y por eso cuando aquí está diciendo que hizo alejar el oriente del occidente, y está diciendo a la vez de que Él perdonará los pecados, claramente está hablando de un pacto nuevo. Porque si hace alejar el oriente y el occidente de los pecados, es porque no se está acordando. No está recordando nuestra iniquidad para retribuirla sobre la cabeza de nuestra descendencia. Él ha querido perdonar. Así que si uno lo quiere ver el hebreo o el creyente, la grandeza de este nuevo pacto en la cual estamos, es porque no han apreciado como se debe que Dios es misericordioso y grande en perdonar y que nos contiende para siempre con nosotros. ¿Contigo contendiendo con nosotros después de muertos? No, porque los hijos nos llevan los pecados de los padres, cada cual dice, por su pecado morirán. Por eso el nuevo pacto dice que el Señor Jesús viene en la nube del cielo y pagará a cada uno según sus obras, no dice según las obras de sus padres, ¿cierto? Y además, el que cree, dice, ya no es condenado. ¿Por qué? Porque si Dios lo ha perdonado, no se acuerda más de las iniquidades. Solamente la maldición de nuestra condenación viene sobre nosotros cuando nosotros no perdonamos a los hombres las ofensas que ellos nos han hecho a nosotros. Así que, nuestro estimado hermano, vemos entonces de que las maldiciones que Israel tuvo que llevar en vida fue como la de un padre, ¿cierto?, que corrige un hijo. Pero finalmente Dios trajo un pacto nuevo, en la cual Él quiso perdonar a tal punto de no acordarse más de esto. Y dar testimonio de que lo cargaría toda esta iniquidad sobre la persona de Jesucristo. Como dice el mismo libro de Hebreos, intervino remisión para todas las rebeliones que había bajo el primer testamento, el primer pacto de Moisés, para que los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna, es decir, para que tanto judíos como gentiles, primeramente los judíos porque de ahí fue revelada la palabra y después nosotros los gentiles, ambos, por medio de la sangre de Cristo, seamos hechos un solo pueblo en la esperanza de la salvación. Damos entonces gracias a Dios por esta bondad. Leamos entonces Salmos 147. Estamos ya listos casi. Dije 147, versículo 147, leamos del 10 en adelante. Dice: no toma contentamiento
en la fortaleza del caballo, se entiende nuestro Dios. Está hablando de nuestro Dios, de nuestro Dios. Ni se compadece de las piernas del hombre, de lo rápido y ágiles que corren las personas. Compadécese, complácese, dice, o se complace Jehová en los que le temen. Cualquier persona que toma este texto y dice, Dios quiere que le tengan miedo y un Dios de terror. No, no es así, sino que tenemos ¿qué cosa? Que Dios paga a cada uno según sus obras. Él dijo, ¿cierto? No tendrás dioses ajenos. Él dijo, no adulterarás, no cometerás, y tantas cosas con las cuales Dios hará juicio. Habló el mismo Señor Jesucristo, dice, guardados de toda avaricia. ¿Qué tanto no le puedo decir? ¿No? Dice, de los que le temen. Y no solo hasta ahí, sino que dice, y de los que esperan en su misericordia. Es decir, nosotros esperamos en la misericordia de Dios. Al creer en Jesucristo esperamos en esto que dice que es clemente, misericordioso y piadoso, lento para la ira y grande misericordia. Entonces, fíjese, en los que le temen, pero tenemos no hasta el punto de quedarnos sin esperanza en Dios, sino que en el mismo está la esperanza. El mismo Dios que puede hacernos pagar por nuestros hechos, está la posibilidad del perdón, porque también esperamos en la misericordia que de Él procede. Dios no es solo juicio, también es misericordioso. No guarda para siempre el enojo, ni contiende para siempre por nosotros. ¿Y en qué ha probado que no contiende más con el hombre? Mi hermano. ¿Qué significaba el arco de las nubes del cielo? ¿Qué significaba el arco? Dice, veré. El arco dice, y no derramaré una lluvia destructiva como el diluvio. Cuando usted cree en Jesucristo, ¿qué dice el Evangelioso San Juan? El que en Él cree, registrando la palabra de Jesucristo, no es condenado. El que no cree ya ha sido condenado. Entonces, ¿quién está en el nuevo pacto? El que cree que Jesucristo murió por sus pecados y resucitó, y que está a la diestra de Dios hoy. Que Jesús Nazaret no es un mero hombre que nació un profeta más, sino el Hijo de Dios que salió de Él y vino a la tierra del mundo a morir por nuestros pecados. Si usted no le da la fe para creer eso, es porque, como dice la Escritura, ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Dios estaría a su diestra al ungido. Si usted piensa que su ungido era David, David está a la diestra de Dios hoy, hasta su sepulcro con nosotros. ¿Pero quién subió a la diestra de Dios? ¿O esa Escritura no tiene cumplimiento? Ninguna palabra de Dios vuelve al vacío. Si Él la dijo, se cumplió con Cristo porque lo levantó de los muertos. Porque un muerto no se puede levantar a sí mismo, pero Dios, como dice el cántico de Ana, hace descender al sepulcro y eso salió del sepulcro. La muerte no es un para siempre con Dios. Finalizando un poquito entonces lo que estamos hablando, vamos a decir lo siguiente: que esta verdad Dios la notificó a Israel, como leímos, ¿cierto? Y aquí mira lo que dice: alaba a Jehová Jerusalén, alaba a Dios Sión, porque fortificó los cerrojos de tus puertas, bendijo a los hijos dentro de ti. Él pone en tu término la paz, te hará saciar de la grosura del trigo. Él envía su palabra a la tierra, muy presto corre su palabra. A algunos les parece que muy lento. Él da nieve como lana, derrama las cachas como ceniza. Él echa su hielo como pedazos, dice, delante de su frío. ¿Quién estará? Enviará su palabra y los derretirá. ¿Entiende? Los hielos, siempre hablando. Soplará su viento y fluirán las aguas. Él denuncia sus palabras a Jacob. ¿Quién es Jacob? Israel. ¿Cómo la denuncia? Por los profetas. Sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho esto con toda la gente. Y no conocieron sus juicios. Aleluya. Entonces esto nos refleja más aún y más claro, ¿cierto? Salmos, ¿qué nos refleja esto en Salmos 147, del 15 al 20?
No se reveló Dios a todas las naciones de la forma como lo hizo con Israel. Si nosotros queremos conocer a Dios, tenemos que seguir la historia de este pueblo. Si queremos ver cómo Dios va a proceder con el mundo, tenemos que ver cómo va a proceder con el Señor. Todos los pueblos que se tragaron a Israel esperan juicio de Dios. Así como Dios los castigó a ellos, ¿se acuerdan lo que estudiamos en Isaías? Así como Dios los oprimió, los entregó a presión a ellos y a juicio, todos los que los castigaron también serán castigados. Porque si Dios castiga a su hijo, ¿cierto? Por sus pecados, no era inocente Israel, ¿qué va a hacer con los que no lo son? Con mayor razón va a hacer juicio sobre ellos, ¿cierto? Pastor, por eso que el juicio comienza en la casa de Dios. Y por eso Dios ha hecho este juicio en Israel, para que la gente tema. Es decir, el espíritu de los gabaonitas debe estar en nosotros, ¿cierto? El espíritu de la mujer de Rahab la ramera, ¿cierto? Porque al final el reino de Dios va a prevalecer y deberíamos ponernos de parte del ungido de Dios. Creer en Jesucristo, porque es el que va a prevalecer. A ese es el que Dios escogió. No escogió a nadie más como rey, como el que va a permanecer para siempre en este reino que traerá el fin de la injusticia. Dará juicio ejecutivo a Jesucristo. Pagará a cada uno según sus hechos. Bueno. Finalmente, entonces, me refugio en mi fe en Isaías 50, para terminar. Isaías 50, versículo 49 también. Hay una trae Cristo más de una vez. Bueno, en el 50 dice: miren lo que dice el versículo. Verso 5. El Señor me abrió el oído. A diferencia de Israel, que Dios endureció su corazón. El Señor me abrió el oído. Y yo no fui rebelde, ni me torné atrás. Di mi cuerpo a los heridores. Aquí sabe de quién está hablando. De nuestro Señor Jesucristo. Y mis mejillas a los que me mesaban el cabello. No escondí mi rostro de las injurias y el puto de eso. Porque el Señor Jehová me ayudará. Por tanto, no me avergonzaré. O no me avergoncé, ¿cierto? Por eso puse mi rostro como un pedernal. Dice. Y sé que no seré avergonzado. ¿De qué son estas palabras? El Señor Jesús. ¿Recuerda? Dice que llegando al cumplimiento del tiempo puso su rostro como para ir a Jerusalén. Afirmó su rostro para ir a Jerusalén. A eso está refiriendo, ¿cierto? Que Él preparó su espíritu, su ánimo, y eso se veía en su rostro, ¿cierto? Para ir a Jerusalén a morir por nosotros. Y luego, en este mismo contexto de mesiánico, dice: cercano está a mí el que me justifica. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. Esta es una voz desafiante, ¿cierto? Cercano está a mí el que me justifica. ¿Quién es el que puede estar tan cercano a él que lo justifica de tal manera que no se envalentona y dice que se acerque a mí? Que venga y hable contra mí, porque está cercano al que me justifica. Entonces dice: he aquí el Señor Jehová me ayudará. Amén. ¿Quién hay que me condene? Dice: he aquí todos ellos como ropa de vestir se envejecerán, los comerá la polilla. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? Dice: el que anda en tinieblas, dice, y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Es decir, cuando uno dice cercano está el que me justifica,
O sea, si Dios justifica, como dice Pablo, ¿quién condenará? Usted se está apoyando en Dios. Dice, apóyese en su Dios, o confíe en su Dios que le justifica, ¿cierto? Es aquí que todos vosotros encendéis fuego y estáis cercados de centellas. Andad en la luz de vuestro fuego, y a las centellas que encendisteis, de mi mano vendrá esto, en dolor seréis sepultados. O sea, siguen andando su cuerpo a su propia luz, su propia sabiduría. Pero aquí la sabiduría consiste en ¿qué? El Mesías sería afligido por nosotros. Pero estaba cercano, hizo cercano a nuestro Dios hacia nosotros, nos acercó. Pablo en Romanos 8 dice eso, ¿cierto? ¿Quién acusa de no ser conseguido de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el condenado? ¿Tenemos algún adversario que pueda acusarnos con Dios? Ya no. Entonces, si alguien me condena, ser humano, también, ¿quién me condenará? ¿Quién me puede condenar? Dios es el que justifica. ¿Cómo me ha justificado? Tomó los pecados nuestros. Mas Jehová dice, cargó de él, el pecado de todos nosotros. ¿Quién es ese? Jesucristo. Jesús de Nazaret, que murió en la cruz por nosotros. Dios les bendiga a mis hermanos. ¿Qué estudiamos hoy día? Las maldiciones que prohibieron celebrar esta enseñar sobre ellos. Pero Israel podía esperar en la misericordia de Jehová. Porque Dios también, junto con ser un Dios que severo con lo malo, también es misericordioso y no contiende para siempre con nosotros. Y lo hace en los días de nuestra carne, nos muestra una misericordia. Porque Él se acuerda que somos polvo, dice. Que no somos personas que tenemos largo tiempo, somos como la vida corta como de una flor. Él en los días de nuestra carne nos muestra su misericordia. ¿Cierto? ¿Y cómo la muestra? Alejando de nosotros nuestras culpas. Como dice la profeta Jeremías, no acordándose más de nuestra iniquidad y perdonándola. Y lo ha hecho Dios en los días de nuestra carne. Ha revelado que está cercano el que nos justifica. Es decir, que Jesucristo vino a este mundo a morir por nuestros pecados. Lo acercó Dios a nosotros el que nos justifica. Por eso Pablo dice, por cuanto dice, mucho más dice, justificados, ¿en qué dice? En su sangre, por él seremos salvos de la ira. Así que Dios ha hecho alejar nuestros pecados de sí. Nuevo pacto, estaba predicado en el mundo y sigue siendo predicado. Y la sangre de esta paz, de este pacto, de este perdón, no se predica en las congregaciones todos los días. El mundo de esto es lo que necesita para huir de la ira venidera, para no ser condenados en el día portero y para que la gente aprenda a amarse los unos a los otros, no de forma carnal, sino que como Cristo nos amó, sobrellevando y perdonando. Hermanos míos, que Dios les bendiga, que lo que hayamos estudiado sea de beneficio para todos. Amén. Dios les bendiga. Amén.